Génesis capítulo 1, versículo 27 al versículo 30. En esta hora, hermanos, quisiera compartir este mensaje que se titula Principios para un hogar feliz. Principios para un hogar feliz. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30. Solamente quiero pedirles, hermanos, durante el tiempo de la predicación, ayúdenme con el orden, ¿verdad? Si no tiene que salir, no salga para que no haya distracción. Si tiene que salir por causa de fuerza mayor, se entiende, ¿verdad? Pero ayúdenos con el orden, por favor. Cuando la palabra de Dios se predica, hay que tener respeto a la palabra de Dios. Amén. ¿Es importante la palabra de Dios, hermanos? Amén. Entonces, ayúdenme con el orden, por favor, para que no esté distrayendo a los demás, ¿verdad? Quédese ahí en su lugar. Gracias, hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30, el título del mensaje, Principios para un hogar feliz. Dice así la palabra de Dios, lo voy a leer, sígame con su vista. Dice aquí la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoreé en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Quiero que vean esa palabra al final, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Vamos a orar antes de continuar, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la bendición que tenemos de poder abrirla con libertad y poder predicarla, Señor. Bendice este mensaje. Habla nuestras vidas, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene para que podamos entender tu palabra, discernirla y sobre todo, Señor, poderla llevar a la práctica. Oramos, Señor, en este momento que si hay alguien entre nosotros que no te conoce, que no salga en la misma condición, que hoy pueda conocerte, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Principios para un hogar feliz. En esta parte de la palabra de Dios, hermano, nos damos cuenta que Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio, hermano, no nació en la mente de un hombre. El matrimonio nació en la mente de Dios. Dios instituyó el matrimonio. Ahora, si Dios instituyó el matrimonio, hermanos, Dios sabe cómo funciona el matrimonio. Y Dios nos deja principios en su palabra para que nosotros podamos usarlos y para que nuestro matrimonio funcione correctamente, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 18:31, dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mire, el matrimonio es algo bueno. Hoy en día, hermanos, el matrimonio se ataca. Hoy en día el matrimonio se hace ver como algo, ¿verdad?, que no es correcto. Llegas al matrimonio y pierdes tu libertad. Y se habla mal del matrimonio hoy en día, hermanos. Hay gente hoy en día que ya no cree en el matrimonio. Ahora, si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, usted debe casarse. Amén. Cásese. No solamente se junte, cásese. Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Serán una sola carne. Entonces, hermano, ahí está, eso está ahí en Génesis capítulo 2, versículo 23.
Dijo entonces Adán, eso es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, hermano, el matrimonio es instituido por Dios. El matrimonio es algo bueno. El matrimonio, hermano, va a funcionar cuando nosotros apliquemos los principios que Dios estableció. Dios dejó varios principios que es importante, hermanos, aplicarlos a nuestra vida, porque si no los aplicamos, hermano, entonces nos vamos a meter en muchos problemas, en muchos conflictos. Y algo que Dios creó, esperando que fuera una bendición para nosotros, puede convertirse en algo desagradable. Hay muchas personas que lejos de disfrutar ese matrimonio, ¿verdad?, empiezan a tener problemas, y lo que Dios proveyó para que fuera algo bueno, algo deleitoso, entonces se convierte en algo, ¿verdad?, en algo malo, en algo que menosprecia, en algo que se convierte hasta en una carga. No debería de ser. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver tres principios, hermano. Tres principios que debemos seguir para tener la bendición de Dios en nuestro matrimonio y en nuestro hogar. Ahora usted dispóngase, hermano, a obedecer a Dios. Amén. Dispóngase, porque la bendición de Dios viene cuando usted obedece a Dios. Esto no se trata, ¿verdad?, de una persona, de un grupo de personas. No se trata, no, es que el pastor quiere que yo haga esto. No se trata de eso, hermano. Se trata de que usted le haga caso a Dios, de que usted le crea a Dios. Amén. Y aplique su palabra para que usted pueda tener su bendición. Hay tres principios, hay muchos principios, pero vamos a escoger tres principios que son muy importantes, hermano, y que si nosotros no los aplicamos, no vamos a tener la bendición de Dios en nuestro matrimonio. Mire, en primer lugar, el principio de la sumisión. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 21. Para que el matrimonio funcione, hermano, como Dios planeó que funcionara, es decir, que fuera una bendición, tenemos que entender el principio de la sumisión. Dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Note que la palabra de Dios dice, someteos unos a otros. La palabra de Dios no está diciendo que solamente la mujer debe someterse. La palabra de Dios no está diciendo que solamente el varón debe de someterse. La palabra de Dios no está diciendo que solamente los hijos deben de someterse. La Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Hermano, la sumisión, escuche bien, hermano, la sumisión tiene que ver con orden. ¿Por qué Dios establece autoridades? Para que haya orden. Si no hay una autoridad, entonces no hay orden. Entonces Dios estableció una autoridad, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la autoridad que Dios estableció en el hogar es el esposo. El esposo es la cabeza de la mujer. Miren 1 Corintios 11:3. Aquí vamos a regresar, no pierde Efesios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Cuando Dios establece una autoridad, hermano, la autoridad tiene como propósito que haya orden. La autoridad no es para que haga y deshaga a su gusto. No, hermano. Aquellos que tenemos una posición de autoridad, escúcheme bien, hermano, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Nosotros le vamos a dar cuentas a Dios, porque Dios estableció la autoridad y no hay autoridad, dice la Biblia, si no viene de Dios. Dice el capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Note el orden de la autoridad. La autoridad tiene como propósito que haya orden. Si usted es una hermana
que se va a casar, usted tiene que entender que si se va a casar, va a tener a un esposo. Y ese esposo va a ser la cabeza de su hogar. Entonces usted ahora al casarse ya no puede tener la misma libertad que antes tenía cuando era soltera. Mire, hay jóvenes que se casan y pretenden ahora que están casados tener la misma libertad. Ahora, no quiere decir que tú pierdes tu libertad, pero al casarte tienes una responsabilidad. Amén. Entonces, ya no puedes andar por ahí con tus amigos, ¿verdad? A la hora que quieres y llegando a la hora que quieres. No, ahora tienes un hogar. Ahora tienes una responsabilidad. Amén, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que hay autoridades, que el varón es cabeza de la mujer. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el líder que Dios levanta en un hogar? El varón. El hombre es la cabeza de ese hogar. Y Dios puso a ese varón ahí para que ese varón, ¿verdad?, ponga orden en su hogar. Mire, el varón, hermano, el hombre es el que debe de ser el guía, es el que debe ser el líder del hogar, es el que debe ser ejemplo del hogar. Quien debe guiar y ser ejemplo en el hogar es el varón, no es la mujer. Ahora, normalmente las mujeres son más espirituales. Normalmente las mujeres tienen más dedicación para el Señor, pero eso no quiere decir que deban tomar la rienda de su hogar. La mujer que teme a Dios, la mujer que ama a Dios, ¿verdad?, va a someterse a su esposo. ¿Por qué? Porque debe de haber un orden. Dios le va a pedir cuentas a ese varón de ese hogar. No se lo va a pedir a la mujer, le va a pedir al varón, le va a pedir cuentas de ese hogar. Entonces más vale que el varón, ¿verdad?, tome conciencia y tome el hogar que Dios le ha dado y sea el líder que Dios quiere que sea en ese hogar. Entonces, hermano, entienda el orden de la sumisión. El esposo, en primer lugar, mire, el esposo debe de someterse a Cristo. Si no se sigue el orden correcto, hermano, no vamos a poder cumplir con el orden de la sumisión, con el principio de la sumisión, perdón. Normalmente los varones piensan, hermano, que todos deben de someterse al varón, pero yo no debo de someterme a nadie porque yo soy el hombre, yo soy el varón aquí. No es así, hermano. Nosotros, para que exista el orden correcto de la sumisión, primeramente nosotros, hermanos, los varones, debemos de someternos a Cristo. Si nosotros queremos que en nuestra casa haya sumisión, nosotros debemos de ser ejemplo. ¿Cómo? Sometiéndonos a Cristo. Si nuestra familia, si nuestra esposa ve que nosotros nos sometemos a Cristo, que tememos a Cristo, que agradamos a Cristo, mire, eso le va a llamar atención a nuestra esposa, hermano. Va a ser más fácil la sumisión. ¿Sabe por qué no hay sumisión? Muchas veces en nuestros hogares, hermano, porque el esposo no es ejemplo en la sumisión. Él tiene que someterse a Cristo. Si él se somete a Cristo, entonces de ahí se va a derivar todo. Va a haber un ejemplo, va a haber una enseñanza y Dios va a obrar en los corazones. Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios aquí: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Mire lo que dice: ¿como a quién? Como al Señor. Es decir, hermana, usted debe de obedecer, usted debe de someterse a su esposo, ¿verdad?, como si lo hiciera para Cristo. Hay muchas hermanas, ¿verdad?, que son bien piadosas en la iglesia, son bien espirituales en la iglesia, pero cuando llegan a su casa como que ese cristianismo desaparece. Aquí hablan de una manera, saludan de una manera y tienen hasta un lenguaje, ¿verdad? Se transforman aquí en la iglesia y hay respeto y hay amor, pero cuando llegan a su casa, entonces como que se pierde el lenguaje. Hermano, necesitamos llevar esto a nuestra casa. Ese amor, ese respeto que tenemos al Señor, hay que llevarlo a nuestra casa, hermano. Amén.
No se trata de venir y ponernos una máscara, hermano. Se trata de que nuestro cristianismo lo llevemos a todas partes. Que amemos al Señor, que temamos al Señor, que honremos al Señor. Y qué bendiciones cuando en nuestra casa se puede respirar este ambiente, hermano. Yo me acuerdo cuando por primera vez llegué a la iglesia, hermano. Yo era un adolescente. Mi casa era una casa caracterizada por pleitos, por gritos. Mi padre se emborrachaba y llegaba, y eso era, usted sabe, un borracho llegando en la madrugada reclamando, y pleitos y gritos. Ese era el ambiente, hermano. Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia como esta, una iglesia bautista, hermano, yo veía a los hermanos con sus familias, y yo hasta llegué a pensar, esta gente no peca. Porque mira, bien vestidos, bien amables, te saludan, Dios te bendiga. Y ese es el ambiente. Qué bonito ambiente, el ambiente de la iglesia, amén, hermano. Y yo decía, yo quiero eso. Yo quiero eso, porque yo no tengo eso. Yo anhelaba, hermano, que en mi casa estuviera ese ambiente, ese amor, ese buen entendimiento, esa paz, esa unidad que se veía en la iglesia. Yo la quería en mi hogar. Y hermano, esto no solamente tiene que ser en la iglesia. Llévalo a tu casa, hermano. Pero ¿quién es el que va a introducir esto a su hogar? El varón. Si no hay oración, si no hay lectura de la Biblia, si no hay un tiempo devocional, si no hay consagración al Señor de parte del varón, hermano, va a ser imposible muchas veces que el hogar sea un hogar entregado al Señor. Va a ser muchas veces imposible que el matrimonio, hermano, que pudiera ser un deleite y que Dios planeó que fuera una bendición, se torna en una maldición, hermano, porque el varón anda pendiente de muchas cosas, pero no de las cosas espirituales. Hermano, recuerde que el varón no solamente es proveedor. El varón, hermano, es el líder espiritual de ese hogar. El varón tiene que suplir no solamente necesidades físicas y emocionales, pero también espirituales. ¿Cuándo lo han visto su esposa de rodillas orando? ¿Cuándo lo han visto sus hijos orando, leyendo la Biblia, hermano varón? Sus hijos deberían ver eso en usted. Sus hijos, la persona más animada en el hogar debe ser el esposo. El que diga, vamos a ganar almas. El que diga, vamos al culto. El que diga, vamos a servir a Dios. Vamos a consagrarnos al Señor. ¿Quién es el que debe ser? El varón, hermano. El varón. Amén. Tristemente, hermano, muchas veces los varones son los más descuidados en lo espiritual. La esposa tiene que andarlos arrastrando a la iglesia. Vámonos, vístete. No, pero es que va a jugar el carabobo. No se cree. Es que ya no me voy a meter con el fútbol. Pero mire, muchas veces, hermano, muchas veces los varones somos los más descuidados en lo espiritual. Creemos que porque ya llevamos el alimento a la casa, ya cumplimos. Ya, ¿qué más necesitas? Ya, aquí está, hay comida. Ya trabajé. Ya me esforcé toda la semana. Dice la Biblia, hermano, que trabajemos por el alimento, no que perece, sino el que no perece. Amén. Bueno, entienda el orden de la sumisión. ¿Cuál es el orden de la sumisión? Dice, el esposo se somete a Cristo. La esposa se somete al esposo. Y los hijos se someten, ¿a quién? A los padres. Ya dijimos, mire, para que el hombre pueda tener un liderazgo correcto, debe de someterse a Cristo. Entonces yo creo que en muchos hogares, hermano, tiene que empezar por el varón. Hermano, te sometes a Cristo. Mire cómo nos da coraje a los padres, hermano, que nuestros hijos no se sometan. ¿Cierto o no es cierto? Como a veces uno está organizando y la esposa siempre lleva la contraria. ¿Le pasa eso? Mire, escuche esto, hermano. Muchas veces, hermano, vemos eso y escuche bien. Es solamente un espejo de lo que nosotros somos. Porque la Biblia dice, no dejes de congregarte. ¿Te congregas, varón? Orad sin cesar. ¿Oras a Dios?
¿Haces la voluntad de Dios? ¿Vives una vida consagrada? ¿Y qué decimos nosotros? No tengo tiempo, ya trabajé. Una y mil excusas, hermano, para no cumplir con nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces, muchas veces lo que nosotros vamos a ver en nuestros hogares, hermanos varones, escuchen, estamos viendo el reflejo de lo que nosotros somos delante de Dios. ¿Quiere que haya sumisión en su hogar? Empiece usted con Cristo. Empiece usted. Venga delante de Dios, pídale perdón al Señor, ¿verdad? Y decida que va a obedecer a Dios. Decida que va a hacer la voluntad de Dios. Decida que va a vivir una vida entregada y consagrada al Señor. Empiece a limpiar su vida. Empiece a ordenar su vida. Y eso va a bendecir su hogar. Su esposa va a ver su ejemplo. Sus hijos van a ver su ejemplo. Y hermano, cuando hay un hombre de Dios en casa, hermano, las cosas son diferentes. Amén. ¿Quiere usted ver un hogar diferente? Empiece usted. Para que el hombre pueda tener un liderazgo correcto, debe someterse a Cristo. El esposo se somete a Cristo, la esposa se somete al esposo. Mira, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, hijos, los hijos no se escapan, hermano. Mire, Efesios 6.1. Efesios 6.1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Qué quiere decir eso? Que es justo. Que no estás haciendo de más, joven señorita. Tu responsabilidad delante de Dios es que obedezcas a tus padres. Esa es tu responsabilidad. Si tú quieres agradar a Dios, joven señorita, debes obedecer a tus padres. Dice la Biblia, esto es justo. No estás haciendo de más, estás haciendo lo que debes hacer. Es justo. No debes de esperar un premio por obedecer. No, eso es lo que debes hacer, porque muchos jóvenes, muchas señoritas, ¿verdad?, empiezan a manipular a sus padres. Empiezan, ¿verdad? Bueno, pues voy a hacer esto si tú me permites esto. ¿Cómo se llama eso? Chantaje. Empiezan a chantajear a los padres. No, voy a fregar los corotos y sí. No, es justo. Es justo que tú obedezcas a tus padres. Amén. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Para qué? Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Mira, el primer paso que tú estás dando en la vida, joven, es aprenderte a someterte a la autoridad que tienes en casa. Si no aprendes a someterte a la autoridad que tienes en casa, no sabes los problemas que te esperan en el futuro. Porque a donde vayas vas a tener problemas. Así es que decide, voy a obedecer a mi mamá, voy a obedecer a mi papá. Voy a obedecerlo porque quiero agradar a Dios. Y cuando tú aprendes a obedecer a tus padres, a someterse a su autoridad, escuchas su consejo, sigues su guía, mira, te va a ir bien. Te va a ir bien, amén. Y vas a vivir muchos años, no te lo prometo yo, te lo promete Dios. Te va a ir bien. No importa qué carrera tengas, ni cuántos recursos tengas, si eres desobediente, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Un día vas a pagar las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Si tú eres de aquellos jóvenes, de aquellas señoritas que engañan a sus padres haciéndoles pensar que vas al colegio cuando te andas yendo al cine o a cualquier otro lado, déjame decirte que un día de estos vas a sembrar lo que cosechas. Hay muchos jóvenes que engañan a sus padres. Mire, hoy en día tenemos un montón de jóvenes, hermano, viendo cosas
en los teléfonos que no deben de ver. Y tristemente hay muchos padres que no están pendientes de eso. Pero escúchenme bien, padre de familia, usted tiene toda la autoridad para prohibirle a su hijo lo que usted quiera prohibirle, hermano. Usted tiene la autoridad del Señor. Hay muchos padres que, hermano, ¿qué les pasa a los padres hoy en día? Los hijos deciden a dónde van, los hijos deciden lo que traen en el teléfono, las amistades, y los padres tienen que agachar la cabeza y decir a todos sí, porque si no el muchacho se quiere de la casa, la muchacha se quiere de la casa. Hermano, por favor, usted es un hijo, usted es un padre cristiano, una madre cristiana, hermano, ore al Señor, lea la palabra de Dios y hermano, Dios va a hacer la obra. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mire, el problema de muchos padres es que ya quieren instruir a sus hijos ya cuando tienen 13, 14 años. No, hermano, eso era cuando tenían 2 años, 3 años. Ahí pasaste tiempo, ahí oraste con ellos, ahí leíste la Biblia, ahí les diste ejemplo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que ya tienen 13 años, ya no se les puede enseñar nada. No, sí, hermano, sí, todavía se puede. Vas a batallar más. Pero sí se puede, hermano. No hay nada imposible. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Dios puede cambiar corazones. Dios puede cambiar circunstancias, hermano. Ora al Señor, dobla tus rodillas, hermano, echa mano de las cosas que Dios te ha dado. Qué bendición, hermano, es cuando tenemos un hogar cristiano, un hogar donde está el temor de Dios, un hogar donde hay buen entendimiento, donde hay amor, donde hay unidad, hermano. No un hogar perfecto, pero hay buen entendimiento. Amén. Hay perdón. Hay amor. Hijos a los padres. Todo empieza con el varón, hermanos. Para que los hijos se sometan, la clave es que la esposa se someta. Para que el marido se someta, la clave es que la mujer se someta al marido. La clave para que la esposa se someta al marido es que el marido se someta a Cristo. No sé si lo entendió porque me enredé un poquito, pero se lo repito. Para que los hijos se sometan, la clave es que la mujer se someta al marido. La clave para que la esposa se someta al marido es que el marido se someta a Cristo. Qué tremendo, hermano. El problema es que a veces no le creemos al Señor. Empiece, varón. Si usted hay hogares, hay problemas en su hogar, ¿dónde empiezo? Es un desorden mi hogar. Los hijos son un desorden. La esposa hace y deshace. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, pastor? Empiece usted, hermano, reconociendo su desobediencia delante de Dios. Pídale perdón a Dios y empiece a cambiar su vida. Empiece a tener prioridades correctas. Empiece a temer al Señor. Empiece a ordenar su vida. Empiece a limpiar su vida, hermano. Ponga su vida en orden. Y entonces usted se va a dar cuenta que sí hay solución, hermano. Sí hay solución, amén. Sí hay solución. El problema es que muchos padres quieren andar, miren. Quieren andar, como dice el dicho, parrandero y jugador. y que todo esto viene en su hogar. Hermano, un hogar con la bendición de Dios no ocurre accidentalmente. Hay que edificarlo. Hay que edificarlo, amén. Por eso, joven señorita, fíjate con quién te casas. Ese es el problema de muchos jóvenes. Ponen los ojos en un inconverso, en una persona en un incrédulo, que no teme a Dios, que no ama a Dios. Y mire, ya diste el primer paso mal, joven señorita. Ya lo diste mal. Ya estás en yugo desigual. ¿Quieres un hogar con la bendición de Dios? Bueno, da el primer paso. Cásate con alguien que sea creyente. Mira, señorita, te voy a dar un tip. Esto es gratis. Esto no te lo voy a cobrar. ¿Quieres tú saber un buen joven si es un buen prospecto? Fíjate cómo ama a Dios. Fíjate si ama a Dios y fíjate si teme a Dios. Porque si no ama a Dios y no teme a Dios, no te va a amar y respetar a ti y no te va a cuidar a ti.
Amén. Si Dios, que le puede quitar la vida, no le teme, no lo respeta, no ama a Dios, mira, ten cuidado, joven, señorita, perdón. Ahora, joven, ama a Dios, teme a Dios, sirve a Dios, amén. Bueno, ese fue gratis, hermano. Número 1, el principio de la sumisión. Número 2, el principio de sabiduría. Mire ahí en Santiago capítulo 3, versículo 13. El principio de la sabiduría. Hermano, queremos que haya un ambiente correcto en nuestros hogares. Pareciera, hermano, pareciera exagerado que estamos hablando de estas cosas a los cristianos. Pero se sorprendería usted en cuántos hogares, hermano, hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas, hermano. Ahora, no estoy juzgando, hermano, para eso venimos al Señor. Para eso venimos a la iglesia. Mire, la iglesia es como un hospital, hermano. ¿Quiénes van a un hospital? Los enfermos. Usted no encuentra a una persona sana en el hospital. No, ahí está el que se partió el pie, el que anda bien enfermo. Hermano, no quiero decir con esto que en la iglesia hay puros pecadores. Bueno, todos somos pecadores, amén. Pero mire, hermano, estamos aquí por una cosa, porque reconocemos que necesitamos de Dios. No estamos aquí porque algunos piensan, no, es que en la iglesia puros hipócritas, dicen algunos. Hermano, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Si el Señor nos ha permitido, hermano, tener un hogar cristiano, un matrimonio cristiano, y no tenemos ciertos problemas, eso es por la gracia de Dios. Dele gracias a Dios por eso. Pero no quiere decir, hermano, que aquí habemos puras personas que no pecan. No, hermano. No, aquí estamos personas que Dios nos ha restaurado, que Dios nos ha levantado, que Dios nos ha sacado del muladar para sentarnos con los príncipes de su pueblo, hermano. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, hermano. Y Dios quiere sacarte de eso y que tú seas un cristiano con su bendición, hermano. Es una vida diferente. Es una vida diferente. Santiago capítulo 3, versículo 13. Mira lo que dice aquí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, dice, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ¿qué dice, hermano? Y toda obra perversa. Muchas veces, hermano, este es el ambiente de muchos hogares cristianos. El propósito de vivir sabiamente, hermano, es que haya un ambiente correcto en el hogar. Que haya armonía, que haya paz, que haya buen entendimiento. El cristiano que es sabio, hermano, es sensible a las necesidades de otro. La esposa que ama a Dios y que teme a Dios va a querer dar a su marido bien y no mal, dice la Biblia. Léase Proverbios 31, hermana. Estúdielo versículo por versículo, palabra por palabra, hermana, para que usted pueda, dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hay mujeres que lejos de estar edificando su hogar, están derrumbando su hogar. Las palabras, hermano, la Biblia habla que cuidemos nuestras palabras. Nuestras palabras son para herir. Nuestras palabras muchas veces pueden dañar. Pueden ser tropiezo. La Biblia habla de golpes de espada. Pueden dañar nuestras palabras, pero también pueden edificar. Pero también pueden consolar, pueden animar, pueden edificar. Amén, hermano. Cuidado cómo use su lengua. Santiago capítulo 3, léase todo ese capítulo. Habla de la lengua. Es tremendo lo que la lengua puede hacer, hermano. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermano, cuando nosotros tenemos un ambiente correcto en nuestro hogar,
No es porque somos perfectos, es simplemente, hermano, porque amamos y tememos a Dios. Amén. Puede haber un ambiente diferente, hermano. ¿Cómo empiezo? Empieza el varón. Empiece usted, esposa. Mire, la mujer sabia se enfoca en su conducta antes de su apariencia. Hermana, tú quieres edificar tu hogar y quieres que tu hogar se transforme en una bendición. Enfócate más en lo espiritual. Enfócate más en tu conducta que en tu apariencia. Mire Proverbios 14:1. ¿Es importante la apariencia? Sí, pero no es lo más importante. El problema de muchas mujeres, hermano, es que hacen un énfasis desmedido en lo físico y están más preocupadas de cómo lucen, de que cómo se comportan. Mire el Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer sabia, hermano, cultiva un espíritu afable y apacible. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Enfóquese en cultivar, hermana, ese espíritu afable, dice, y apacible. No un espíritu de contienda. No un espíritu de división. Un espíritu afable, apacible. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios, hermano, varones que están aquí, Dios todavía puede hacer la obra en tu esposa. No pierdas la fe. No te desanimes. Pero tienen que acercarse a Dios como familia, como matrimonio. No asistes a la iglesia, no lees la Biblia, no oras. ¿Cómo va a obrar Dios en tu vida, hermano, hermana? Tienes que exponerte a la predicación, tienes que pasar tiempo con Dios en su palabra, buscando su presencia. Cultiva, mire, 1 Pedro 3:1, dice la palabra de Dios aquí. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Por la qué? No dice por la predicación, hermana. Dice por la conducta. Qué interesante. Porque muchas mujeres, hermano, pretenden convertir a su esposo, ¿verdad? Diciéndole, el pastor dijo. Y ahora el hombre hasta aborrece al pastor. Porque la mujer llega de la iglesia y empieza a predicarle al esposo. Y el pastor dijo que eso no se debe hacer. Y el pastor dijo que esto. Y el pastor dijo que el otro. Y el hombre ni conoce al pastor. El hombre ya le cae mal. Hermana, ora más. Critica menos. Ora más. Pelea menos. Yo sé que para muchas es un gran esfuerzo, hermana. Pero lo puedes hacer para el Señor. Hazlo para el Señor, porque dice como al Señor. Sométete como al Señor. O sea, ¿cómo debes de tratar a tu esposo? Como tratarías al Señor. ¿Cómo tratarías al Señor? Ponte a pensar, hermana, ¿cómo tratarías al Señor? No, pastor, si el Señor viniera. Un privilegio cocinarle. Hasta le lavaría los pies. Cosas así diría, ¿no? Algo así, me imagino yo. Estoy solamente suponiendo, hermanos. Considerad vuestra conducta al considerar, dice. Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta. Mire, casta y respetuosa. Y luego dice el enfoque, hermano. El enfoque que debe tener una mujer que teme a Dios. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban también en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía
a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, hermana, ¿quieres tú la bendición de Dios en tu hogar? Mire, la mujer sabia se enfoca en su conducta, se enfoca en su espíritu, trabaja en su espíritu. Hermana, no te enfoques solamente en lo físico. Ahora, es bueno. Mira, si tu esposo llega de trabajar, recíbelo y ya te bañaste, andas bien a perfume. Muchas mujeres salen a la calle y se perfuman, hermano. En casa llegan y... Hermana, va a llegar tu esposo de trabajar, perfúmate. Amén. Báñate. Yo sé que eso es por demás decirlo, ¿verdad? Pero qué bendición es que el esposo llegue a casa y encuentre una mujer que lo está esperando. No con una ametralladora, ¿verdad? Algunas hermanas cometen ese error. Ya lo están esperando, ya saben, hasta casi lo escriben lo que le van a decir, para que no se me olvide. No, hermana, sea sabia, hermana, tema al Señor. Hermana, tenga el conocimiento de Dios. Mire, si ese hombre va a cambiar, no es porque usted lo va a cambiar, es porque Dios lo va a cambiar. Y Dios puede cambiarlo. ¿Por qué no hace la prueba? Ore más, critique menos. Ore más, hermano, pelee menos. Póngase un freno ahí. Eso que le iba a decir a su esposo, dígaselo al Señor, a ver si. Amén. Señor, yo quería decirle a mi esposo esto, pero ayúdame, Señor. Y va a ver que muchas de esas cosas no las va a decir. Pero bueno, ya estamos hablando en cristianos, hermanos. Imagínense. Vamos con el esposo, amén. Estamos hablando del matrimonio. La mujer sabia se enfoca en su conducta antes de su apariencia. Letra B, el esposo debe vivir sabiamente con su esposa. 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas. Escuche, hermano, sabiamente. Mire, a la mujer le dice que tenga respeto por su esposo. Porque ese es el área en la que la mujer batalla. Quiere tratar a su esposo como si fuera su hijo. Hermana, su esposo no es su hijo. Dele el lugar de su esposo. Respete a su esposo. Amén. Pero al varón le dice que debe de vivir con la mujer sabiamente. Muchos varones, hermanos, quieren tratar a su esposa como otro varón. La esposa no es otro varón. La esposa no es, hermano, la esposa no es un hombre, es una mujer. Y a veces los hombres somos duros, somos toscos en el trato con nuestra esposa. Mire, una mujer, hermano, sí, el simple hecho de hablarle con un tono, ya usted ya se sintió mal. Así es. ¿Por qué? Porque usted fue tosco. O sea, tenemos que ser sabios, hermano. Palabras sabias. Amén. Mire, hermano, siéntese con su esposa y escúchela. Escúchela. La mujer necesita ser escuchada. Mire, la mujer se sacó una estadística de cuántas palabras dice la mujer al día. Y hermano, tiene que decirlas. Así es que usted siéntese y escúchela. Amén. Eso es, usted tiene que aprender a ser sabio con la mujer. No puede tratar a su esposa como... Tampoco es su hija, hermano. Tampoco es su hija. Amén. Su esposa no es su hija. Y también tiene que darle el lugar a su esposa. A muchos tratan a su esposa como si fuera su hija. Hermano, por favor. Es tu esposa. Ámala. Mire, dando honor a la mujer, dice, como a vaso más frágil. Mire, Colosenses 3:19, hermano. Hermano, estas cosas parecen insignificantes, pero hacen la diferencia en nuestros matrimonios. Cuando usted llega del trabajo, el esposo, ¿verdad? Y mire, le compró un chocolate por ahí a su esposa. Mire, hermano, no tiene que ser costoso.
Pero con el simple hecho de haberse acordado de ella, oh hermano, ya usted dio un paso para que ese ambiente sea diferente esa tarde. Se acordó de su esposa, ¿verdad? Bueno, Colosenses 3, versículo 19, dice la palabra de Dios aquí: maridos, amadas a vuestras mujeres. Hermano, no le grite a su esposa, no la maltrate verbalmente. Es una dama. Dice la palabra de Dios, como a vaso más frágil, como a coherederas de la vida. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Mire, esa mujer es hija de Dios. Usted la trata mal, el de allá arriba, usted se las verá con el de allá arriba. Porque esa mujer es una hija de Dios. Amén. Es su hermana en Cristo también. Ella tiene el Espíritu Santo. Ella es una hija de Dios. Y Dios la escucha también. Dice, amándola, vamos a terminar porque el tiempo se nos terminó, hermanos. Ya dentro de 8 días termina, no se crea, hermano. Amando, dice, como a vaso más frágil. Y luego, punto número 2, amándola. Efesios 5:22. Efesios 5:22, hermano. Mire, dice la palabra de Dios aquí, en el versículo, Efesios 5, versículo 22, dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, en el versículo 25, perdón, hermano: a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque quien aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amándola, supliendo sus necesidades. Hermano, usted tiene que cuidar el corazón de su esposa. Usted tiene que suplir las necesidades de su esposa. Trate de hacerle la vida más fácil a su esposa. Yo sé que para algunos varones les da lo mismo si la esposa lava a mano que lave en lavadora. No, que le eche ganas. No, hermano, cómprele una lavadora a su esposa. Hermano, yo sé que estos ejemplos son muy sencillos, hermano, pero usted quizá esté en otra área en la que tenga que tener cuidado. Mire, muchos varones son bien egoístas, hermano. Ellos quieren andar libre todo el día y la mujer con sus hijos ahí, ¿verdad? Entonces, no está mal que de vez en cuando, hermano, salga con su esposa y que los niños, ¿verdad? Sin los niños. Pobre esposa, hermano. Bueno, ya algunos maridos me están viendo mal, no sé por qué, hermano. Vamos a terminar porque se sale de control, hermano. Supliendo sus necesidades. Y aquí los hijos deben agradar, escuchen, a los padres. Proverbios 10:1. Proverbios 10:1. Estamos hablando del principio de sabiduría. Hermanos, tenemos que ser sabios. Vamos a buscar la sabiduría de Dios para nuestro hogar. A veces pensamos que nuestro cristianismo se limita al día domingo, hermano. Nuestro cristianismo no se limita al día domingo. Vamos a llevar nuestro cristianismo a la casa, hermano. Vamos a llevar ese amor, esa paz, ese buen entendimiento a nuestro matrimonio. Vamos a edificarlo. Vamos a luchar por nuestro matrimonio, por nuestro hogar, hermano. Vamos a luchar por ello. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Hay que orar, hay que leer la Biblia. Hay que, hermano, restaurar. Y si tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo. Dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 10:1. Proverbios capítulo 10, versículo 1.
Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Dice aquí, los hijos deben alegrar a los padres obedeciéndolos. Colosenses 3:20. Apréndanse ese versículo, jóvenes, señoritas, apréndanselo. Dice Colosenses 3:20: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. No es para agradarte a ti, es para agradar a Dios. Amén. Esto agrada al Señor. Y vamos a terminar. Mire, el principio de la espiritualidad. Para que todo esto sea una realidad, hermano, tenemos que estar bien espiritualmente, hermano. Dice Efesios 5:17, no es casualidad que después de que se esté hablando de este tema, hermanos, allí se habla de la sumisión. El contexto de lo que se está diciendo, hermano, el contexto de lo que se está diciendo en el matrimonio y en la sumisión, vea cuál es el contexto. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tienes que estar en comunión con Dios. Hermana, tienes que estar en comunión con Dios. Hermano, enseñe a su hijo a caminar con Dios. Si usted tiene que obligar a su hijo a venir a la iglesia, si usted tiene que obligar a su hijo a congregarse, a leer la Biblia, a orar, usted le está enseñando mal a su hijo. Ahora, peor tantito, si usted lo está castigando. Bueno, pues ahora por haberte portado mal te vas a leer 50 capítulos de la Biblia y no te paras de ahí hasta que leas. ¿Cómo va a utilizar las cosas de Dios para castigar a su hijo? Su hijo va a relacionar las cosas de Dios con castigo. Las cosas de Dios